para todos, un feliz sábado. Dios me les bendiga, apreciados hermanos. Quien habla para ustedes, soy el pastor Lorín Enrique Canelo, de acá de la Misión Venezolana de Yaracuy, del distrito Yaracuy Oeste 1. Así que, mis apreciados, estamos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes, los hermanos de la Iglesia Central Parral, del distrito Parral. Saludamos también al pastor Roberto Martínez. Gracias, pastor, por la invitación. Saludamos también a la Asociación de Chihuahua y a la Unión Mexicana del Norte. Estamos muy agradecidos de este intercambio y de la oportunidad que nos ha permitido el cielo para poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Oramos para que el Señor algún día nos permita conocerles, nos permita visitarles, o usted, pastor Martínez, si gusta, puede venir también hasta nuestras tierras para predicar en nuestro distrito. Así que estamos contentos, agradecidos al Señor, porque durante toda esta semana hemos podido ver la mano poderosa del Señor. Hemos podido ver cómo el Señor puede transformar el corazón de una familia, cómo el Señor pudo transformar el corazón de un joven y cómo el Señor ha podido transformar el corazón de usted, mi querido amigo, de usted, mi querida amiga, de usted, apreciado hermano, y de usted, apreciada hermana. Estamos felices porque el Señor nos permitió acompañarles y porque el Señor nos permitió compartir con ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Dios y amante Padre Celestial, a ti, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En esta mañana, Señor, de sábado, te agradecemos porque durante toda esta semana nos has permitido compartir la palabra, nos has permitido presentar el mensaje de salvación. Te pido, Señor, que en este último mensaje tu Santo Espíritu pueda también tocar el corazón de los amigos que nos sintonizan a través de la radio, a través de la internet, en esta iglesia, que ellos puedan conocer del plan de salvación. Sigue estando con nosotros, aparta a tu siervo y permite, Señor, que solo podamos escuchar tu voz. Estas cosas se las imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Saben, apreciados hermanos, las Sagradas Escrituras está llena de pactos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, vamos a encontrar a nuestro Dios haciendo pactos. Pudiéramos definir en este momento como pacto a un acuerdo o a un convenio que llegan dos o más personas para llegar a realizar algo. Por ejemplo, cuando una pareja decide casarse, ellos hacen un pacto. Cuando dos personas deciden establecer una sociedad para un negocio, ellos hacen un pacto que se convierte en esa promesa o en ese cumplimiento que ellos deben ser fiel a esa norma por el tiempo en lo que ellos estén juntos. Así que vamos a encontrar también en las Sagradas Escrituras una serie de pactos donde ha mostrado el Señor que Él ha sido bueno. Por ejemplo, encontramos el primer pacto de ellos, está ya por el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, donde el Señor dice que hizo un pacto con Adán y Eva, donde les dio la promesa de que de ellos nacería el Salvador del mundo. Así que el Señor hizo un pacto con ellos también. El siguiente pacto que menciona la Sagrada Escritura está registrado en la vida de Abraham, donde el Señor también hace un pacto con él y le dice: haré de ti una gran nación. Le dice: tendrás un hijo que ellos serán incontables como la arena del mar. Así que el Señor hizo también un pacto con Abraham. También encontramos a nuestro Señor haciendo un pacto con Jacob, un hombre que dedicó su vida al Señor, y el Señor hizo un pacto también con él. Otro de los pactos que encontramos en la Sagrada Escritura es el pacto que hace el Señor con David, donde el Señor le dice a David: siempre habrá un descendiente tuyo sentado en el trono. Así que el Señor estableció muchos pactos con la humanidad, específicamente con aquellos hombres que se colocaron a su servicio y que estuvieron dispuestos a hacer lo que el Señor estaba diciendo. Y el otro de los pactos que hizo el Señor fue cuando estaba colgado en una cruz. Hizo un pacto con la humanidad para restablecer la humanidad, para establecer el orden y así redimir a la humanidad y transformarlos por completo. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿ha cumplido el Señor con sus pactos? Ahora hago otra pregunta: ¿tú has cumplido con los pactos y los acuerdos que has hecho con el Señor?
¿Cuántas veces nosotros en el pasado hemos dicho: Señor, voy a hacer esto? Señor, yo voy a cumplirte en los diezmos y las ofrendas. Señor, yo voy a cumplir en la obra misionera. De aquí en adelante, Señor, este año 2021, yo voy a dar estudios bíblicos. Voy a poder terminar por primera vez el año bíblico. Voy a leer la Biblia completa. Voy a leer la matutina. Voy a leer día tras día la lección de la escuela sabática. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho pactos con el Señor, pero siempre flaqueamos? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho: Señor, no vuelvo a caer en esta situación? Señor, este año va a ser diferente. ¿Cuántas veces usted no dijo: voy a rebajar este año? Pero ha seguido haciendo las cosas que hacía antes. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar que el Señor siempre ha cumplido sus pactos. Pero tristemente la humanidad, o nosotros los seres humanos, no hemos cumplido con los pactos que le hemos hecho al Señor. Ahora vean ustedes lo que habla el Señor acerca del pacto allá en el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, el capítulo número 8. Acá en los Hebreos, capítulo número 8, y vamos a leer a partir del verso número 6. El tema de esta mañana va a estar centrado en este capítulo. Así que vamos a ir rápidamente. El libro de Hebreos, capítulo número 8, verso 6 en adelante, dice la palabra de Dios: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice el Señor: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Una de las características del pacto de Dios es que el Señor siempre ha cumplido con ellos. Sin embargo, cuando el hombre ha tratado de hacer pactos con el Señor, el hombre no ha cumplido. Otro de los grandes pactos que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, fue cuando le entregó al pueblo de Israel las tablas de los 10 mandamientos. En su momento el pueblo apenas vio esto. Cuando Moisés iba llegando y vio el desastre que estaba haciendo el pueblo, él arroja las tablas y se quiebran. Después nuevamente él sube y el Señor le entrega al pueblo de Israel las tablas donde estaba establecido el pacto que el Señor estaba haciendo con la casa de Israel. Pero lamentablemente, familia, el pueblo o nosotros los seres humanos no hemos sido fieles a los pactos que hacemos con el Señor. Dice la Sagrada Escritura que el Señor quiere hacer un mejor pacto con nosotros. Pero este pacto que quiere hacer el Señor, según dice la carta a los Hebreos, es un pacto diferente porque tiene características distintas. Y en esta mañana nosotros vamos a entender y a conocer cuáles son esas características del pacto. Dice el versículo número 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Así que el primer pacto que va a hacer el Señor es colocar su ley en nuestra mente. Ya no es en unas tablas de piedra, ya no es en una hoja para que usted la vea. Ahora el Señor quiere escribirla con sus propias manos en nuestro corazón. Entendiendo, apreciada familia, que nuestra mente, cuando se refiere la Biblia a nuestra mente, se está refiriendo, o cuando se refiere a nuestro corazón, se está refiriendo a nuestra mente. Entonces dice el Señor: yo voy a colocar mis leyes en su mente. ¿Por qué el Señor quiere colocarla en nuestra mente? Porque Dios desea que nosotros entendamos el propósito divino y el lenguaje de amor que el Señor expresa a través de los 10 mandamientos, como una norma en la que el pueblo, la iglesia y la sociedad debe regirse. Así que el Señor no solamente dice: lo voy a tener en unas tablas de piedra, sino que las voy a colocar en las mentes de ustedes, dice el Señor. Y dice también: y sobre su corazón las escribiré. Qué interesante es notar que ahora el Señor quiere hacer un pacto con usted y conmigo. Que ahora el Señor quiere hacer un pacto con el nuevo Israel. Que ahora el Señor quiere pactar contigo para que usted y yo establezcamos un pacto diferente para la honra y para la gloria de Dios. Sigue diciendo el texto: seré para ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo.
Saben, en el tiempo judío hay varias características que señalan cómo eran los pactos que el Señor hacía con su pueblo. En ese tiempo estaba el pueblo de Israel alrededor del santuario y todo lo que sucedía alrededor tenía que ver con el santuario. El Señor estaba en medio de ellos, el Señor regía en medio de ellos. Ahora el Señor quiere ser nuestro Dios, dice el versículo 10, y quiere que nosotros seamos a Él su pueblo. En el tiempo en el que Jesús vivió en esta tierra, había una marcada diferencia entre los judíos y los gentiles. El rey Salomón había construido el templo de una manera en la que los gentiles tenían un atrio para gentiles y los judíos tenían un atrio para ellos. Ellos no se mezclaban. De hecho, usted encuentra un conflicto en el Nuevo Testamento entre Pedro y Pablo, porque Pablo decía que no era necesaria la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. Pedro decía que sí, así que él trataba de hacer un asunto, una distinción, pero cuando el Señor a través del apóstol Pablo aclara esto, le permite a Pedro tener una visión donde el apóstol Pedro se da cuenta que el Señor no hace acepción de personas y que este mensaje y este pacto iba a ser directamente con toda la humanidad que estuviera dispuesta a abrir su corazón para Cristo Jesús. Por eso el Señor dice: ahora yo seré para ustedes por Dios y ustedes serán a mí por pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor desea que tanto México como Venezuela, como los Estados Unidos, como Colombia, Irán, Irak y todos los países que conforman este planeta Tierra puedan conocer de Dios y puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Ya el mensaje no es con el pueblo de Israel, ya el pacto no es con Israel, sino que ahora el pacto es con toda la humanidad conocida para este momento. Por eso el Señor dice: seré a ellos por Dios y yo seré, dice el Señor, versículo 10, y ellos serán a mí por pueblo. Porque por eso dice el Señor: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y da una razón: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios había hecho un pacto con la humanidad y ahora el Señor está haciendo un nuevo pacto con nosotros, donde Él desea que nosotros, su pueblo, establezcamos un nuevo pacto donde nosotros estemos comprometidos con el Señor. Por eso dice el versículo número 11: y ninguno enseñará a su pueblo. Dice acá: ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Y dice la Biblia: porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Sabes, el Señor desea hacer un pacto especial contigo y conmigo. El Señor desea que nosotros podamos estar en armonía. Ya no va a ser ese momento como pasaba en el tiempo bíblico, que para que una persona pudiera conocer del Señor tenía básicamente que acercarse a un judío. Tenía que buscar la manera de ver cuál era la cultura que ellos tenían. No podía llegar así como así al templo, sino que a pesar de que ellos podían estar en el templo, había un atrio que los diferenciaba y que si querían conocer, alguien debía acercarse. Por eso cuando el etíope iba regresando a Etiopía, él no entendía lo que estaba leyendo, y el Señor tiene que enviar a uno de sus servidores, lo envía hasta allá para que le pueda explicar el mensaje. Ahora el Señor permite, a través de la obra del Espíritu Santo, que cualquier persona que lea la palabra pueda entender, pueda comprender lo que Dios está diciendo, porque el Señor ahora está haciendo un nuevo pacto con cada uno de nosotros. Qué interesante es, apreciada familia, que aunque no tengamos a un judío cerca, nosotros tengamos la oportunidad de conocer la palabra del Señor. Nosotros podamos conocer lo que Dios quiere decirnos. Nosotros podamos entender lo que Él dice en su palabra. Por eso dice el versículo 11: ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Eso me dice a mí que hay una esperanza. Eso me dice a mí que aunque yo esté pequeño, aunque sea una persona adulta, el Señor siempre va a permitir que nosotros podamos conocerle. Y eso me dice a mí que el Señor está dispuesto a hacer todo para yo conocerlo. Ahora, dice el versículo número 12, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Dice:
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sabe, familia? Cuando alguien conoce de Dios y abre su corazón al Señor, el Señor perdona sus pecados. El Señor lo transforma. Y aunque esté en otro lugar, aunque esté en otra religión, aunque esté en otro sitio, siempre el Señor le va a permitir conocer la verdad. Nos habían invitado a una conferencia en Carayaca. En esta semana les mencioné algo que pasó en ese lugar. Y después de terminar la conferencia esa noche, donde bautizamos 5 personas que habían llegado de la nada, que habían estado escuchando el mensaje noche tras noche, motivado por lo que había pasado, y después de ver ese milagro tan poderoso que hizo el Señor en esa noche, continuamos predicando el día martes. Así que el miércoles por la tarde conocimos a un hombre que asistía a la iglesia evangélica. Él estaba a escasos metros de donde yo estaba predicando. Durante la primera semana, el hombre había estado escuchando el mensaje desde adentro de su casa, pero nunca le habíamos visto. Así que el día miércoles él se acerca a la conferencia y se presenta y dice: he estado estudiando con ustedes todo lo que usted ha estado predicando, pero hay algunas cosas que no comprendo de la Biblia y no entiendo por qué la diversidad de iglesias, por qué la diversidad de religiones, por qué hay tanta gente, por qué hay tantos predicadores, por qué hay tantas creencias. Yo quisiera conocer la creencia de la iglesia de ustedes. Así que empezamos a darle un inductivo intensivo de la fe de Jesús. Recuerdo que se nos hacían las 10, 11, 12 de la noche estudiando con este hombre las doctrinas de la iglesia. La fe de Jesús se nos hizo pequeña comparado con lo que este hombre quería. Empezamos a estudiar las creencias de la iglesia una por una, explicándole el plan de salvación, explicándole lo que Dios quería hacer por él. Recuerdo que entre tantas cosas que hablamos el viernes por la noche, después de hablar de muchas cosas y de estudiar mucho la Biblia, el viernes por la noche decidí estudiar con él el tema que estoy compartiendo con ustedes. Le invité a ir al libro de Hebreos, le hablé acerca del pacto, le hablé de la importancia que Dios tiene la importancia, que Él tiene para el Señor, la importancia que tiene el mensaje de salvación para la humanidad. Y recuerdo cómo este hombre empezó a leer este versículo y dijo: Señor, gracias porque me permites conocer el plan de salvación. Gracias porque un día me llamaste de una iglesia, me trajiste de otro lugar y ahora me estás dando la oportunidad de conocer de este hermoso plan de salvación. Recuerdo cómo este hombre se colocó en pie y delante de las 3 personas que íbamos a estudiar, que era el pastor del distrito, un hermano llamado Manzanilla y este servidor, se levantó este hombre, agarró su Biblia y dijo: mañana me bautizo y me entrego y hago un pacto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando este hombre dijo esto, para mí fue de mucha alegría, porque habíamos estado batallando con él en oración. Así que el día sábado por la mañana asistimos a la iglesia del distrito y tuvimos el privilegio de ver a este hombre bautizarse. Y mientras estaba dentro de la pila bautismal, por su rostro corrían lágrimas de alegría. Y recuerdo que cuando el pastor lo sacó del agua, él habló a la iglesia y les dijo: hermanos, hoy estoy haciendo un pacto con el Señor. El Señor ha confirmado su llamado a mi vida. El Señor hoy está haciendo un nuevo pacto conmigo. Recuerdo cómo la iglesia entera, quebrantada por el Espíritu de Dios, llorábamos de alegría al ver a este hombre haciendo un nuevo pacto con Cristo Jesús. Saben, hermanos, tiempo después fue fundada una iglesia en ese lugar. 11 preciosas almas fueron bautizadas en esa conferencia. Y personalmente vi cómo la mano poderosa del Señor pudo hacer grandes prodigios en ese lugar donde no había obra adventista. Saben, familia, durante toda esta semana hemos estado compartiendo y estudiando la palabra del Señor de una forma tan completa que usted pueda dar un paso de fe en el nombre de Cristo Jesús. Por eso en esta mañana yo quiero hacer una última invitación en el nombre de Jesús. Y es que si tú todavía no has dado ese paso de fe, si tú todavía no has decidido avanzar
Es hora de que te levantes en el nombre de Cristo Jesús. Allí donde estás sentado, levántate en el nombre de Jesús. Ven aquí adelante porque queremos orar por ti. Puede que tú, durante toda tu vida, tus 15 años, tus 30 años, tus 45 años, hayas estado diciendo día tras día: mañana hago un pacto con el Señor, mañana me bautizo, dentro de un mes, dentro de una semana. Quizás tú has estado haciendo eso. Pero cuando nosotros decidimos colocarnos en las manos del Señor, el Señor obra de una forma tan completa, porque Él sí cumple sus pactos. Recuerdo que siendo pastor en Puerto Cabello me llamaron para ungir a una persona que estaba grave con un cáncer de estómago. Recuerdo que llegamos rápidamente en horario de visita al hospital. Buscamos a la señora Cristina. Cuando llego tenía su barriga bastante inflamada. La familia que estaba con ella me dijo: pastor, ella está en sus últimos momentos, así que hable con ella. Hablé con ella, le dije: mira, ¿aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal? ¿Quieres ser bautizada? ¿Te gustaría cuando el Señor te levante de esa cama, si es la voluntad de Él, si eso es lo que Él quiere, si el Señor te restaura y te devuelve la salud, te prometes ir y bautizarte? Sí, pastor. Recuerdo que en ese momento le tomé los votos bautismales. Aceptamos por profesión de fe a la hermana Cristina y le ungimos para la sanidad de su enfermedad. Me retiré del hospital y un año exactamente después estoy terminando unas conferencias en una de mis iglesias, la iglesia de Las Colinas, y cuando termino de tomar el voto bautismal y ya paso a la parte de atrás de la iglesia para bautizar, se me acerca el primer anciano y me dice: pastor, hay un milagro que usted tiene que ver. ¿Qué pasó, Jesús? Pastor, ¿usted recuerda aquella hermana que usted ungió en el hospital? Inmediatamente vino su nombre a mi mente. Le dije: la hermana Cristina. Sí, ella. Pastor, está aquí y ha venido porque viene a cumplirle al Señor, porque ella quiere ser bautizada. Recuerdo que salí de la habitación donde me estaba cambiando, caminé entre los hermanos con la bata bautismal puesta, llegué hasta donde estaba la hermana y le di la bienvenida a la iglesia. Esa mujer tenía un rostro de cambio. Un año después el Señor la había sanado del cáncer. Y me dice: pastor, pasé por el valle del oscuro, pero pude ver cómo el Señor puso su mano poderosa, me sostuvo y aquí estoy sana y vengo a cumplir con la promesa que le hice al Señor. Yo quiero ser bautizada. Le dije: hermana, ¿cómo no? Gracias por ese privilegio. La tomé de la mano, fuimos a la pila bautismal y bautizamos a la hermana Cristina. Hoy la hermana Cristina sigue siendo miembro de esta iglesia. Es una fiel seguidora de Cristo. Es una mujer entregada a la predicación del evangelio. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ella me dice: pastor, yo estoy luchando y cumpliendo porque el Señor cumplió el pacto que hizo conmigo cuando murió en la cruz por mí. Saben, así como ella, tú y yo debemos estar dispuestos. Si le hemos prometido al Señor hacer un pacto con Él, es hora de cumplirlo. Si le has prometido al Señor hacer muchas cosas, es hora de cumplirlo, porque Dios ya cumplió los pactos y las promesas que te hizo a ti. ¿Qué esperas entonces para venir a Cristo Jesús? ¿Qué esperas para acercarte a Él? ¿Qué esperas para conocer de Él? Hoy Dios te está haciendo una invitación y te está invitando a ser parte de su pueblo, a que te bautices e inicies una nueva vida en Cristo Jesús para su honra y para su gloria. ¿Quieres venir a Cristo Jesús? Levántate allí donde estás y mientras tengo la oración, ven aquí adelante, porque el Señor quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar tu corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y amante Padre Celestial, a ti, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amado Padre, estamos muy agradecidos porque durante toda esta semana nos has permitido conocer tu mensaje y entender tu voluntad. Quiero pedirte, Señor, que bendigas la vida de cada amigo, de cada hermano que ha estado escuchando este mensaje durante toda esta semana. Que tu Santo Espíritu obre en sus corazones. Que tú, oh Dios, puedas impresionarles de manera que ellos puedan darse cuenta que solo en ti hay salvación. Por eso, Señor, acudimos delante de ti. Pido por ellos para que tú les des fuerzas y ellos cada día puedan confiar en ti. Y en un tiempo no muy lejano y de ser posible hoy puedan tomar la decisión de ser bautizados y de ser transformados por el poder de tu palabra. Sigue estando con nosotros, Señor. Sosténlos, dale fortaleza.
y sigue, Señor, cumpliendo como lo has hecho hasta ahora con tus pactos y tus promesas. Hay alguno de ellos, Señor, que se está levantando en este momento, que está decidiendo venir a la plataforma de esta iglesia, Señor. Tócalos con tu Santo Espíritu y que ellos también den el paso de fe para tu honra y para tu gloria. Gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros, porque te lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Saben, apreciados hermanos, estamos contentos de poder ver durante toda esta semana cómo la mano poderosa de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga, que el Señor me les guarde y que la gracia de Cristo Jesús sea contigo. Un abrazo. Quien habló para ustedes, su amigo y servidor, el pastor Lorien Enrique Canelo. Que Dios me les bendiga.